Hola mi gente linda, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de una información que publicó el día de hoy Armando.info muy interesante y dice de la siguiente manera: a orillas del Cuyuní, el mercurio brilla más que el oro. Una lección de química mejor aprendida por los mineros de ese rincón selvático del sureste de Venezuela es que para obtener el elemento Au debes contar primero con el Hg. A ella, desde hace poco, se le agregó otra geografía económica. Mientras más cerca de Guayana, el oriente más barato, encontrarás el codiciado azogue. La apertura del año pasado de una ruta aérea entre la capital, Georgetown, y el pueblo de Terimbán amenazó con convertir el cruce del río, que hace de frontera entre los dos países, en un pasadizo para el contrabando del tóxico material. El bichino mantiene en suspenso ese pronosticado auge, pero de todas maneras el mercurio es allí plata líquida, con la que resulta más seguro y rentable comerciar que con el mismo oro. Nadie, ni siquiera las autoridades militares, se dan por enterados del decreto de Nicolás Maduro que en 2016 prohibió su uso. Cáñamo no existe para Guyana y menos para Venezuela. Tampoco para Google Maps. Ese nombre que se le da a un caserío de 2 hileras de ranchos y kioscos de tablones y zinc ni siquiera existe para muchos de los que viven en él. Pero la aldea de Chabola sigue allí, terca, creciendo entre el verdor tupido de la selva sobre la margen oriental del río Cuyuní, territorio Esequibo controlado por Guyana, y frente a San Martín de Turumbán, otro caserío sobre la ribera opuesta, ya en suelo venezolano. Cáñamo es nada más que el apelativo con el que algunos lugareños, amalgamando sílabas, tal como amalgaman el oro con el mercurio, sintetizan el lado rutinario de la breve historia del lugar: caña y mujeres, Cáñamo. Tampoco hay consenso en cuanto a su fecha de fundación. Muchos dicen que data desde hace 3 años, otros que 4 y otros que 5. Entre tanto diferendo, el único acuerdo tácito gira en torno a los métodos de pago por el intercambio. No hay restricción para lo que quiera que mueva la economía de la aldea. Pueden ser dólares guyaneses, bolívares en efectivo, oro o incluso teléfonos celulares, alcohol, prostitución, la caña, las mujeres como compendia el apelativo, gasolina para las plantas eléctricas, cigarrillos, algún tipo de hierba para fumar. En realidad, eso que pocos llaman Cáñamo, que ha crecido entre una pista de aterrizaje sin asfalto y Terimbán, una lengüeta de tierra también a orillas del Cuyuní, del lado controlado por Guyana, es sobre todo una consecuencia de la diáspora venezolana. Muchos de los que no pudieron emigrar legalmente cruzando de norte a sur el estado Bolívar hasta Brasil, están ahora allí. Y estar allí es irse sin haberlo hecho. Desde ese lugar, Venezuela queda a un par de minutos de distancia en lancha. No hace falta el pasaporte, ni siquiera la cédula. A Cáñamo entra cualquiera atravesando el Cuyuní desde el puerto, un playón con un muelle destartalado con tablas podridas, resbaladizas por el moho y carcomidas. Y en Cáñamo funciona un menú de las normas que más convengan, tomadas de las de Venezuela y de Guyana. Una de ellas, de este último país, es la libertad para comprar o vender mercurio en cualquier bodega. En agosto del 2016, mismo año de la creación por parte del gobierno venezolano de la zona especial Arco Minero del Orinoco, así como de la casi simultánea masacre de Tumeremo, llamada así por el pueblo homónimo de municipio Sifontes del estado Bolívar, la primera de al menos 18 ocurridas allí a partir de entonces en ese territorio de 111.000 kilómetros cuadrados, el usurpador Nicolás Maduro anunció, por decreto, la prohibición del uso de mercurio en todas las actividades conexas
a la industria minera en Venezuela absolutamente y totalmente. Aquel decreto fue quizás un gesto público de Maduro para demostrar que en efecto Venezuela tenía la voluntad de acatar el convenio de Minamata, el acuerdo internacional de 2013, en el que 128 países se comprometieron a reducir el uso del mercurio. A la par, en Venezuela hubo voces que insistieron en que algo debía hacerse para frenar la contaminación mercurial. Todas se reunieron en la red de organizaciones ambientales no gubernamentales de Venezuela, la red ARA, que también en 2012 publicó el estudio La contaminación por mercurio en la Guyana venezolana, una propuesta de diálogo para la acción. Se han reconocido la contaminación por mercurio en la Guayana venezolana como un problema de salud pública desde hace más de 25 años. Durante este tiempo se ha realizado un número importante de investigaciones que han revelado la presencia de mercurio de concentraciones elevadas en personas que viven en las zonas mineras. Igualmente se han encontrado valores altos de mercurio en los sedimentos de los cuerpos de agua y en peces que se usan como alimento. Era entonces un buen momento para actuar y suscribir la convención. Parecía un paso certero. Pero todo quedó allí. Para 2019, 123 de los 128 países ratificaron el acuerdo. Venezuela, con Nicolás Maduro al mando, no había sido uno de ellos. La crisis migratoria venezolana fue el motor de origen de un caserío ubicado en Etarimbán y San Martín de Turumbán, que algunos se empeñaron en llamar Cañamú. En enero del 2020, 2 meses antes del confinamiento por el bichino, un transportista veterano que se mueve por el suroeste del estado Bolívar repartiendo simpatías en cada pueblo, alcabala y kiosco que se le cruce, y quien en adelante será identificado con el nombre ficticio de Luis, confirmaba con desparpajo el secreto a voces. El mercurio circulaba envasado en botellas de plástico por las carreteras, por las calles y autopistas de las zonas mineras, sin que importen ni decretos presidenciales ni convenios de Minamata. A mí me llama gente de mucha confianza y me dice: Cons, necesito llevar unos frasquitos, parece unos potes de liga de freno, eso viene bien selladito y a mí me los dan y yo los acomodo en el carro. Son como 4 potecitos, me dan 100 gramas, que se le llama en el sur de Bolivia el gramo de oro, 225 gramas por cada pote, pero hay quien las lleva por menos. El punto de partida de Luis es de San Félix, a la oriental de Ciudad Guayana, la principal zona urbana del estado Bolívar, sobre la desembocadura del río Caroní en el Orinoco, al norte de la entidad. Desde allí rumbo al sur, luego atraviesa Upata, un enclave ganadero, transita el eje minero más importante de la región, Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el kilómetro 88. El azogue, el nombre más corriente para el mercurio en la zona minera del estado Bolívar, tiene regularmente un solo destino en alguno de esos pueblos, por diversas procedencias. El que yo llevo viene de Colombia. También hay otras cosas que se llevan de contrabando, como combustible o explosivos. Hay camiones que llevan 80 litros de combustible, y eso es pagando en todas las alcabalas. Pero allí puede ir hasta lo que usted quiera. No hay ni rayos X. Yo los conozco a todos en las alcabalas, explica él. Así, a punta de idas y de vueltas, Luis ha conocido todas las jerarquías militares de los diferentes puestos de control. Con empatía es como sortea sin problemas uno de los puntos más difíciles de traspasar cuando lleva o cuando contrabandea, para ser honestos y precisos, el mercurio. Casablanca, una alcabala de la Guardia Nacional en la Troncal 10, la vía terrestre que atraviesa el estado Bolívar y la única que conecta a Venezuela con Brasil. «Viejo, estamos muriéndonos de sed», le dice algún sargento ataviado de verde y curtido por el sol. Él le deja hielo, agua y un paquete de café, y sigue su ruta. Esta vez no por la Troncal 10, sino por el desvío al este para la carretera hacia San Martín de Turumbán, que comienza a pocos metros de Casablanca. Hace 15 o 20 años, llegar a San Martín de Turumbán desde Casablanca era un viaje de 40 minutos a través de la carretera pavimentada.
Ahora, por el deterioro, son al menos 4 horas que transcurren entre el polvo, el bomboleo por los desniveles y los huecos, aceleramientos y frenazos, y una que otra maniobra para esquivar los derrumbes del asfalto, nada aptos para estómagos endebles. La presencia del grupo guerrillero ha sido denunciada con frecuencia desde la llegada al poder del gobernador regional, el general Justo Noguera Pietri, electo en el 2017, en representación del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, en unos comicios cuyos resultados han sido puestos en duda por numerosas irregularidades. De acuerdo con denunciantes como el diputado Américo de Gracia, de la Asamblea Nacional, controlada por él la oposición del chavismo, hasta en el exilio en Italia, los guerrilleros operan en las zonas mineras con la anuencia de Noguera y más arriba con el permiso de Nicolás Maduro. A mitad del camino está el caserío de San José de Anacoco, que sobrevive especialmente por la siembra. En el transcurso también está la entrada a varias minas: Rabin Rico, La Libertad, Caño Negro, La Salle, Párate, Bueno y Barujón. San Martín de Turumbán forma parte del municipio Sifonte del estado Bolívar. Es el recodo más accesible entre Venezuela y la Guyana Esequiba. La entrada a San Martín de Turumbán está antecedida por 3 alcabalas, una del ejército en el puesto militar de Isla Anacoco, en la que un letrero garabateado con pintura roja sentencia: aquí no se habla mal de Chávez, sin tilde, aunque sí esté mal escrito el apellido del difunto expresidente. La segunda es de la Guardia Nacional, que pocos atraviesan sin ser revisados, Luis entre ellos, luego de las consabidas sonrisas y simpatías. Y la tercera alcabala es la indígena, en la que basta con un saludo para entrar en el pueblo: Guacupete, Auyesá Congomán, bienvenidos al Welcome to San Martín de Turumbán, se lee en una tabla. Aunque sigue siendo parte de municipios sifontes y por lo tanto de Venezuela, la economía de San Martín de Turumbán funciona prácticamente como la vecina a Tirimbán. En la orilla del Cuyuní hay dragas que tasajean la superficie en busca de oro, terrenos cercanados como si una cuchara gigantesca hubiera penetrado en ellos a lo largo de muchos metros. Cerca de San Martín hay una mina, la ganadería. En el camino a ella, en efecto, hay vacas pastando, por eso su nombre. La propia mina a cielo abierto, varios hombres remueven las bateas y hunden sus piernas en lagunas verduzcas en las que cae el mercurio. La mina, la ganadería, cercana a San Martín de Turumbán, deja también ver las secuelas del mercurio: agua contaminada y tierra devastada. Una indígena inflaquecida, cuyo nombre se omite por protección, madre de 3 niños que la acompañan en el recorrido, ve cómo su esposo menea la batea, el artefacto con el que los mineros cuelan la arena del río en pos del oro. Con esto no es que uno haga mucho, se producen 2 puntos de oro, pues como poco menos de 1 gramo, con eso te alcanza para comprarte una harina y un arroz. Sin que se lo pregunten, ella misma habla de la manipulación del mercurio. Lo primero que apunta es que sin él el trabajo sería imposible. Es la única forma de atrapar el oro, porque lo concentra como si fuera un imán. Si el oro de cochanos es otra cosa, porque uno lo agarra en la mano. Sintetizando, no hay otra forma de separar el oro de la tierra, solo con azogue es posible. En Venezuela se llama oro cochano al que se encuentra en guijarros en estado natural, sin combinarse con aleaciones y sin necesidad de procesos físico-químicos. Asegura que una vez vio como la mano de un amigo quedó renegrida hasta que hubo que amputarla. El minero tenía una pequeña herida y una gota de mercurio que le cayó bastó para lo que ocurrió después con el paso de los días. No es el único caso. Ha habido pulmones que colapsan, pies y piernas que supuran y cegueras en San Martín de Turumbán, desde cuyo puerto el playón, aquel muelle destartalado de tablas podridas, resbaladizas por el moho y carcomidas, se ve en el caserío en el que habitualmente los mineros compran el mercurio que aquí se utiliza. Allí, con el Cuyuní de por medio, está la para muchos indetectable cáñamo.
¿Qué opinan acerca de esta información? Hablemos un poco de lo que ha sido la destrucción de nuestro ecosistema, de cómo el venezolano y el extranjero ha venido a destruir nuestro país. El venezolano que no tiene conciencia de patria y destruye este país para hacer dinero, para ser real, para después enriquecerse y salir de este país y dejar a los demás sumergidos en una profunda pobreza. Yo creo que más que nunca necesitamos tomar conciencia como venezolanos, porque esto hay que pararlo. Y hay que pararlo no por cuestiones políticas, hay que pararlo porque nos estamos destruyendo nuestro hogar. Y hay que hacer todo lo posible para que podamos devolverle a la naturaleza un tiempo de restitución y de restauración, porque si acabamos donde vivimos, ¿a dónde iremos después? Hasta aquí la información. Como siempre le habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, regálame un like y como siempre, 1000 bendiciones.